¿Qué tal, amigos, hermanos en la fe también? Buenos días. Antes de comenzar este tema, vamos a desearle a cada uno de ustedes un excelente inicio de semana, que la presencia de Dios los acompañe, que la presencia de Dios les dé sabiduría para emprender retos en el transcurso de esta semana. Dios me los bendiga, les envío un fuerte abrazo. Vamos con la secuencia de este tema importante que hemos venido desarrollando a través ya de varios videos. Este ya es el número 5, titulado Los dones espirituales. Estamos hablando de los dones espirituales a grandes rasgos. No estamos profundizando porque esto es muy profundo, esto es demasiado extenso y el tiempo no nos alcanzaría. Pero tratamos de hablar de este asunto de manera entendible para que usted y yo estemos siempre en conocimiento de las cosas que Dios quiere para nosotros y de las que Dios estableció desde un principio aquí en la tierra a hombres capaces, o hombres en particular, como dice la Biblia, ¿verdad?, en su palabra, referente a estos dones espirituales. La Biblia dice que facultó a ciertas personas en especial para llevar a cabo esta labor o este ministerio, como lo quiera llamar, aquí en esta tierra. Y estamos hablando precisamente de la cita bíblica, Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 4 al 11. Allí está encerrado todo este asunto de los dones espirituales y cómo es que Dios repartió en particular, como nos dice el versículo 11 del mismo capítulo 12 de Primera de Corintios. Nos dice que estas cosas las hace el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, o sea, faculta a ciertas personas, repito, para llevar a cabo esta labor o este ministerio. Así que hemos estado desarrollando este tema de los dones espirituales y hoy nos toca hablar precisamente del don de hacer milagros. Un milagro, ¿qué es un milagro? Un milagro es un suceso extraordinario, un suceso que la ciencia no podría explicar, o que más bien dicho que el ser humano no podría hallarle una explicación. Pero nosotros, los que hemos creído en el Señor, los que hemos creído en el poder de nuestro Dios, atribuimos por supuesto algún suceso extraordinario al milagro y poder de Dios. Por ejemplo, al milagro por el poder de Dios, mejor dicho, porque Dios es todopoderoso. Entonces, este don de hacer milagros es solamente para aquellos a quienes Dios quiere facultar de este don. Pero no puede dudar usted de que lo pueda alcanzar, o que Dios tenga misericordia de usted y pueda facultarlo de ese don. Este don espiritual vendría siendo prácticamente un don que actúa de manera sobrenatural, un don que todos los dones, quiero corregir esto que acabo de decir, todos los dones se mueven en el ámbito sobrenatural. ¿Por qué? Porque estos dones son dados, otorgados a hombres escogidos por Dios. Quiero resaltar algo: a estos hombres no los han escogido hombres como ellos, hombres carnales, hombres que de sangre y carne. No. A estos hombres los ha elegido Dios y los ha facultado para hacer esta labor. Así que en nosotros, quiero recalcar algo, no debe haber envidia como ministros de Dios. Por ejemplo, yo tengo un estilo de predicar y bueno, mucha gente me reconoce, pero hay varones que tienen otro estilo de predicar
y también se le reconoce, y entonces no podemos nosotros tener envidia de como ministros de un ministro y el otro. No, esto no puede suceder. Así que Dios ha facultado con este don de hacer milagros a ciertos ministros para que lleven a cabo la obra de Dios aquí en la tierra. Dios quiere mostrarse aquí en la tierra. ¿Y de qué manera lo va a hacer? Lo va a hacer de una manera sobrenatural, porque la gente está acostumbrada a ver solamente lo natural. Dios bendiga a mi primo Juan Laureano. Dios te bendiga, primo. Saludos, un fuerte abrazo. Saludos a la familia. Es mi primo, Dios me lo bendiga. Seguimos, hermanos, con este punto. Entonces, ¿qué es el don de hacer milagros? ¿Qué es? Es hacer señales y prodigio más allá de las leyes naturales para mostrar la presencia y el poder de Dios en una situación particular. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Dios ha establecido su poder en hombres, como repito, capaces y que se entregan totalmente a Él. Ahora, ¿cómo puedes obtener este don? Vamos a hablar solamente de este don. Y este don opera, claro, también en conexión con la fe. Porque si el ministro no es un hombre de fe, quiero decirte que no va a lograr nada. No va a lograr nada. La gente no puede recibir el milagro porque nosotros a veces, los ministros, no contamos con la fe suficiente para que Dios se glorifique. O sea que, de alguna manera, se necesita un requisito muy especial, y este requisito es la fe. Todo esto va conectado a la fe. El hacer prodigios, el hacer milagros va conectado a la fe. El don de sanidad va conectado a la fe también, como estuvimos hablando la semana pasada. Ahora bien, el don de hacer milagros es donde usted se para y dice, pues, ¿qué pasó aquí? Ve una campaña. En una ocasión estaba una mujer con cáncer de mama, y el seno lo tenía morado, prácticamente negro, lo tenía el seno, y ella estaba preocupada porque ese cáncer de mama le iba avanzando, y fue a la campaña evangelística, y estaba un predicador allí ministrando, cuando de repente llamó a la mujer y le dice que se acercara a él, y le comenta que ella tenía un cáncer de mama, y justamente lo que tenía, y se descubrió y mostró el cáncer que tenía en su seno. De manera que el predicador oró por ella, y delante de las cámaras se manifestó el poder de Dios, como fue poniendo normalizado ese seno. Quedó en su color normal. Así que Dios hizo un milagro poderoso en esa ocasión, en esa campaña donde Dios se glorificó poderosamente. Así que no podemos descartar que los milagros existen. Una cosa quiero decir importante, porque hay muchas doctrinas, no solamente los testigos de Jehová, no, hay muchas doctrinas que no creen en los milagros. Adventistas también no creen en los milagros. De manera que ellos solamente se centran en predicar de Cristo, pero ellos no creen que Dios puede hacer un milagro. Ellos no creen en las posesiones demoníacas, ellos no creen en las huestes espirituales de maldad que se mueven en las regiones celestes, aunque la Biblia nos confirma en Efesios en Efesios versículo 6, capítulo 2, versículo 12. Efesios capítulo 6, versículo 12, allí nos dice que estas huestes espirituales llenas de maldad habitan en las regiones celestes, y que operan de manera sobrenatural para afectar nuestras vidas. Y estos dones también operan de manera sobrenatural para solucionar, para bendecir, para que sean de bendición a nuestras vidas. Estos hombres se mueven alrededor del mundo, enviados por Dios. ¿Para qué? Para que hagan la obra del Señor, para que Dios sea glorificado y sea exaltado aquí en la tierra. Estos milagros y prodigios no pueden ser explicados por la ciencia médica. Fíjate, la ciencia que estudia, porque la ciencia tiene diversas ramas, ¿no? Estudian los astros,
estudian los sismos, estudian cuanta cosa que hay en esta tierra, estudian el mar, entre tantas ramas que hay, ¿no?, de la ciencia, y aún la ciencia en general no tiene explicación para aclarar todo esto referente a los milagros. La ciencia médica se ha pegado de topes porque no haya explicación. Por ejemplo, yo tengo una hermana que estaba muy enferma, ya estaban, como dicen en mi rancho, ya la velaban porque ella ya estaba completamente camino al infierno, prácticamente, camino al infierno, porque no se había arrepentido. De manera que yo en esa ocasión estaba en una campaña, en una gira pues ahora sí que del ministerio al cual pertenecía, y estaba orando yo en un altar, en una iglesia, y el Señor me mostró que la iba a levantar, aunque mucha gente ya no creía. Mucha gente creía que mi hermana ya no se levantaba de allí, pero el Señor me mostró. Entonces, la pastora Irma, Dios la tenga en su gloria, ya le tocó partir con el Señor. Este testimonio ya lo he contado, pero me gusta repetirlo porque va conectado en el tema que estamos tocando hoy. De manera que cuando la pastora comenzó a hablar con mi hermana apenas contestaba porque ya estaba muy grave. Y la pastora le decía con esa confianza, con esa fe. Por eso les digo yo que este don va conectado al don de fe, porque si no tienes el don de fe, olvídate que vas a operar en estas acciones porque no vas a lograr nada. Así que la pastora Irma, repito, Dios la tenga en su gloria, comenzó a orar, y yo recuerdo bien que le decía: levántate, mija, levántate, mija, levántate. Y camina, y mi hermana se levantó obedeciendo las palabras de la pastora, y orando todos, y mi hermana se levantó y la pastora le decía: camina, y mi hermana comenzó a caminar, y sabes una cosa, mi hermana allí está, porque un milagro operó a través de la oración que hicimos en esa ocasión desde el estado de Oaxaca. Nosotros estábamos en Oaxaca, en el estado de Oaxaca, y mi hermana está en Guerrero. Entonces, desde el estado de Oaxaca hasta Tecpan de Galeana, Guerrero, Colonia Vistahermosa, ustedes ya sabrán, allá estaba mi hermana. Y la oración desde el estado de Oaxaca que hicimos, el poder de Dios levantó a mi hermana de ese lecho de muerte. Así que los milagros verdaderamente son reales, existen para aquellos que no creen. Pero hay quienes tienen este don. Yo no puedo considerar que tenga este don porque aunque han sanado enfermos, aunque ha habido milagros, porque la sanidad también, el don de sanidad va conectado a un milagro, por supuesto. El don de fe, el don de hacer milagros y el don de sanidad van conectados, están en unión. ¿Por qué? Porque está relacionado con lo mismo. Solamente que el hacer milagro es algo más extraordinario todavía. Es algo voy a decir sobrenatural, pero mucho más. La gente se queda sorprendida, porque la gente no se sorprende mucho que alguien sane, porque pueden decir la medicina le hizo efecto, todavía no le tocaba, qué sé yo, pero el hacer un milagro como el quitar literalmente de lo que les acabo de contar, de que esta mujer fue sanada en el instante de ese cáncer de seno, ese cáncer de mama, fue sanada al instante delante de los ojos de muchos que estaban ahí. Entonces, esto es un milagro, esto es un prodigio. Y Dios facultó a hombres. ¿Y sabes qué? Yo quiero comprobarte con la Biblia que Dios facultó a su iglesia con este don. Puede ser que no todos cuenten con este don, porque repito, solamente a los que Dios quiere llenar de este poder y a los que Dios quiere facultar con este don. Pero yo quiero decirte que aquí hay una muestra, de lo que Dios hizo. Pero antes de eso, yo quiero mostrarte primero que este don de milagros es real. Dice así:
siempre te voy a leer la palabra de Dios en 1 Corintios 12, 4, lo vamos a leer hasta el 10. Dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, es el único que puede hacer las cosas, es Dios. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. O sea, nos movemos en diferentes ministerios, muchas veces no contamos con diverso don, pero nos movemos en el ministerio, el Señor es el mismo y a Él sea la gloria. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. O sea que aquí el versículo 6 nos está diciendo claramente que es Dios quien hace las cosas y no el hombre. O sea que cuando una persona opera en este ministerio de hacer milagros, no son ellos, sino que es Dios quien opera a través de ellos. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea que estas acciones son llamadas también manifestaciones del Espíritu Santo y son para provecho, son para bendición, son para bendecir tanto a la iglesia como también a la sociedad. Los que andamos afuera podemos orar y tenemos el mandato de orar por aquel enfermo. Yo he estado fuera de los hospitales y me ha tocado estar mirando cómo están llegando los enfermos a consulta. Me ha tocado mirar enfermos muy graves que ya tienen enfermedades tremendamente graves como cáncer, como personas que van a hacerse diálisis o hemodiálisis. Son cosas que los están acabando. Y yo siento en el Espíritu orar por ellos, pido permiso a sus familiares, les comento que si me dan permiso de orar por su enfermo, y ellos en la angustia, fíjese, ellos en la angustia, ellos en la desesperación, porque quieren ver a su ser querido sano, ellos ceden a esta petición y ellos dejan que uno empiece a interceder por el enfermo, y muchas de las veces ha sanado la persona, los ha librado Dios, pero no es el hombre, no soy yo, no es su servidor, es Dios quien hace las cosas. Ahora, porque a este es dada, dice el versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Allí es donde comienza la repartición de estos dones. Sabiduría, otra palabra de ciencia por el mismo Espíritu. Otro fe por el mismo Espíritu y otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagro, que es donde estamos centrados, a otro profecía, que lo vamos a ver la semana que viene, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua, y así vamos a ir desarrollando este tema tan importante. Todavía nos quedan varios dones que explicar un poco a grandes rasgos, pero estamos centrados en el don de hacer milagros. Y mire, yo te quiero decir que están vigentes en la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios faculta a los ministros. Y quiero mostrarte un ejemplo bíblico, y usted puede decir, no, esos eran los apóstoles y ya no pueden existir los milagros, porque no eran los apóstoles, era Dios quien hace los milagros, y es Dios quien hace los milagros. No te confundas, amigo, amiga, hermano religioso, no te confundas. Es Dios quien hace los milagros. Tú no puedes decir, es que ellos eran los apóstoles. No, un apóstol era un ser humano como usted y como yo, que lucharon también contra los instintos carnales, contra las pasiones carnales. Ellos también se sujetaban a Dios, querían agradar a Dios, al igual que cualquier ministro, que cualquier cristiano, que cualquier siervo de Dios. Para que no vivas confundido. Mire, cómo Dios facultó. Dice aquí, en Marcos 16, versículos 19 y 20, dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, hablando de los discípulos, y el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 nos habla que eran más de 500, dice que se le apareció a más de 500 y que los envió a predicar a toda esa multitud. Nada más que la Biblia exalta mucho la labor de los apóstoles con un objetivo, obviamente, de que ellos estaban
facultados con más poder, con más, es que el Espíritu los facultó y los puso como sacerdotes o como ministros especiales dentro del ministerio que Cristo quería desarrollar y que sigue queriendo que se desarrolle aquí en esta tierra. Dice, fue recibido allá arriba y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, oiga esto, los discípulos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. Oiga, ¿ayudándoles quién? El Señor, no iban solos. Y confirmando, esta palabra era confirmada, y confirmando la palabra con las señales y prodigios que la seguían. Amén, dice allí. O sea, confirmando aquella predicación, confirmando aquel momento en que ellos se presentaban a hablar de Cristo, se manifestaban las señales y prodigios. ¿Qué son estas señales y prodigios? Nada más y nada menos que milagros. Milagros. Algo donde la gente se quedaba atónita, donde la gente no hallaba explicación, como aquellos hombres, siendo considerados hombres del vulgo significa hombres comunes y corrientes, cómo era posible que aquellos hombres pudieran hacer esos milagros y prodigios, cómo era posible que aquellos hombres pudieran moverse en ese nivel sobrenatural. La gente de aquellos tiempos no se explicaba cómo es que sucedía aquello. Y hoy en día, por más que la ciencia está avanzada, por más que la ciencia se extiende, se esfuerza por querer dar explicaciones congruentes, obviamente, realmente esto de los milagros jamás le podrán hallar una explicación, porque es Dios el que gobierna estas acciones, es Dios el que ministra este mover de su Santo Espíritu aquí en la tierra. No tiene explicación, prácticamente explicación humana, un milagro. Ni yo estoy facultado para expresarte o para explicarte de qué manera lo lleva Dios a cabo. No, solamente Él en su soberanía puede hacerlo, y Él no tiene la obligación de darnos explicaciones. Nosotros por la fe creemos que Dios se mueve en estos milagros, y nosotros, los que ministramos su palabra, solamente nos limitamos a darle gloria a Él, porque Él es quien hace estos milagros. Yo te daría muchos testimonios de milagros ejecutados, ¿verdad? Que mis ojos han visto, pero realmente no me alcanzaría el tiempo. Yo lo único que quiero cerrar con esto es que este don de hacer milagros está vigente, y Dios lo ha otorgado a personas, a ministros capaces, a quien Dios lee, estudia su corazón y su intención, por supuesto, de ese corazón, y sabe Dios que va a ser glorificado, sabe Dios que va a ser exaltado por aquel ministro. Pero no podemos descartar tampoco que muchos han lucrado con este don también, como lo he venido explicando durante toda durante toda la secuencia de este tema. Muchos lucran, y muchos también lucran con este don de hacer milagros. Muchos ministros ponen precio a sus presentaciones, y no se me hace justo, y yo creo que ni a Dios tampoco, pero ellos darán cuenta. Nosotros tenemos que seguir adelante y tenemos que seguir creyendo en este don de hacer milagros. Por tanto, Dios te bendiga. Repito, hombres capaces a quien Dios ha elegido para llevar a cabo este ministerio del don de hacer milagros aquí en la tierra. Solamente hombres a quien Dios ha elegido, pero los milagros son reales, los milagros son existentes, están activos, porque nuestro Dios vive y reina para siempre. Nunca descartes el poder de Dios, nunca limites a Dios, nunca minimices el poder de Dios, porque no te puede ir bien. Entonces, yo soy una persona que creo mucho en el poder de Dios. Muchos han llamado, muchos me han escrito mensajes pidiendo oración
por ciertos enfermos, familiares enfermos, y me han testificado que los enfermos han sanado. Así que nosotros creemos prácticamente a ciencia cierta, a ciegas, prácticamente voy a decirlo así por no exagerar, en el poder sobrenatural de mi Cristo y en que Él es capaz de hacer posible lo imposible. Dios te bendiga. Hombres capaces a quien Dios ha elegido para desarrollar este don aquí en la tierra. Dios te bendiga. Hoy estuvimos viendo el don de hacer milagros. Don de hacer milagros, y lo esencial de esto es que están activos y el Dios nuestro vive y reina para siempre. Dios te bendiga. Un saludo para todos los que se conectarán más tarde. Un abrazo a cada uno y que verán esta transmisión, por supuesto. Yo espero que sea de bendición. También a los hermanos, a los pastores de Empalme, Sonora. Dios me lo bendiga. A mi hermano José Luis Centeno. A todos en general, esos ministros de allá de Sonora. Y sigamos orando para que se sigan manifestando los milagros y prodigios en las iglesias y podamos llenar la tierra de la gloria de Dios. Dios te bendiga, un abrazo y que tengas un excelente día.